Señores estudiantes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. A ver, vamos a empezar. Vamos a subir una presentación. Good morning, students. Vamos a compartir. Y acá está. A ver, de nuevo. One moment, please. Voilà. Buenas tardes. ¿Puedo ver el chat emergente? Sí. Y por eso les puedo responder. Belit, Palomino, Asensio, Díaz, Valenzuela, Castro, Rodríguez. Muy buenas tardes. A ver, ya. Empecemos pues. Imágenes, bye. Ya, mucho mejor. Veamos aquí. Sí. Filosofía, semana 1, filosofía, ¿qué es la filosofía? Y la actitud filosófica, ¿qué es una actitud filosófica? Bien. Probablemente algunos no hayan llevado el curso de filosofía, así es que la clase va dirigido a ellos. Y algunas personas también han llevado un curso de filosofía, pero tal vez el profesor no se dejaba entender. Ya, también para ti es la clase de filosofía. Pero si ya lo sabes y logras entender y tal vez tienes curiosidad de analizar los conceptos técnicos de la filosofía, lamento decirte que no lo podemos hacer. No vas al menos la intención no es formar un filósofo o filósofa profesional, no, para nada, ¿no? Pero sí vamos a filosofar y con rigor, por supuesto, con el rigor de la filosofía. Porque no es lo mismo filosofía o ser filósofo o ser filósofa que ser estudiante de filosofía o una profesional o un profesional de filosofía o ser un profesor de filosofía. No, son cosas totalmente diferentes. Hasta cierto punto, claro. A ver, empecemos pues. Filosofía. ¿Qué es esto que llamamos filosofía? Mira, acá vas a observar la palabra griega, ¿ya? La palabra griega. Filos, ¿ya? Y acá está Sofía. Filos, Sofía. Está escrito en griego, el griego antiguo del siglo VIII, séptimo, sexto, quinto, cuarto, antes de nuestra era. No es el griego moderno del siglo XXI, ¿no? El que hablan pues en el país, ¿no? En la República de Grecia. No. Estamos hablando de un idioma exacto, que ya nadie lo habla. Es un idioma muerto, exacto, ¿no? Tiene muchas diferencias con el idioma griego moderno. Bueno, filosofía. ¿Qué es la filosofía? Y etimológicamente, ¿ya? Etimológicamente, sí, la etimología, que hace referencia a la raíz de la palabra, ¿no? O sea, el significado, llamémosle inicial, ¿no? Del idioma nativo, ¿no? De lo que es la filosofía. Como puedes observar, acá filos está escrito no en griego. Filos se escribe así en griego, ¿no? Como lo dicen filos, ahí está. Y acá Sofía, ¿no? Sofía acá está escrito en latín y acá se escribe en griego. Sofía, ¿ya? Sabiduría. Filos es amor, es aquel que persigue, amigo, acompañante, ¿no? Acosador, alguien podría decir, aunque no es el término, no. El filósofo es la persona, con la definición etimológica, es aquella que busca, que, que se inspira, que sigue, que se deleita,
que está enamorado del conocimiento del saber. No lo tiene o no la tiene, ¿no? Lo voy a poner en femenino, la sabiduría, porque como tú sabes, está representada por, exacto, la diosa Atenea, la siempre pura, la siempre bella, la nacida del cerebro o de la cabeza de Zeus, ella. ¿No? El filósofo aspira a la sabiduría. No la tiene porque si la tuviese sería sabio y no es sabio. El filósofo sabe que lo que sabe es limitado. El filósofo sabe que los sentidos y la razón tiende a engañarlo. Y eso lo sabes tú por psicología, un curso básico. Pregúntale a tu profe de psicología cómo las limitaciones de nuestros sentidos, los 5 sentidos o los 7 sentidos u 8, hay quienes hablan de más sentidos, eh, son los intermediarios para conocer esto que llamamos realidad. La persona que tú ves, por ejemplo, tu papá, tu mamá, los hermanos, las hermanas, son representaciones que se dan en tu cabecita en base a cómo está estructurado tu visión y cómo está estructurado tu lenguaje, tu pensamiento, claro, ¿no? Pensamiento y lenguaje son, van de la mano, no hay uno sin el otro. Bien. Ya bueno, continuemos, ¿ya? Entonces, etimológicamente, el filósofo es aquel que aspira, sigue, persigue a la sabiduría, sabe que no la tiene, ¿no? Eh, Luego, ¿qué más tenemos? Acá el divino Pitágoras. Pongámonos en contexto. Mira, ¿a qué me refiero en contexto? Mira la forma como se vestían estos hombres. No se divertían como nosotros, pues, escuchando la radio, escuchando música a través de internet, el chat, el WhatsApp, celulares. No existía nada de eso. Su forma de vestir era totalmente diferente. Bien, profe, ¿y cómo se divertían ellos? Se contaban historias, como se hace hoy en el mundo rural peruano, donde no hay agua ni desagüe ni luz eléctrica. Se sientan, ¿no? Teniendo al fuego muchas veces de compañía y empiezan a hablar entre ellos, contarse historias, etcétera, etcétera. Ese detalle es importantísimo. ¿Por qué? Porque tienes que ver cómo van surgiendo no solo la filosofía, sino también la ciencia, la democracia, que como tú sabes, son herencias de nuestros padres culturales, como los griegos, ¿no? Recuerda que nosotros tenemos tres padres culturales, los griegos, los romanos o latinos y el cristianismo. Pero nosotros no somos totalmente occidentales, tenemos un plus, ¿no? Claro, el mundo andino, ya, tenemos un plus. Volvamos acá. Pitágoras. Pitágoras es de la ciudad de Samos. La filosofía como actividad va a surgir en la ciudad de Mileto, una colonia o asentamiento humano, puedes decirle, una colonia griega en el Asia Menor. Ahí surge. Y era una actividad. El primer filósofo es Tales de la ciudad de Mileto, ¿ya? Tales realizaba una actividad. ¿Cuál es esa actividad? Se preguntaba cuál es el principio de todo lo que existe, qué originó este mundo, cuál es el fundamento de este mundo, de este universo. Y él decía, claro, el agua. Ya, él hacía esa actividad, pero no sabía, no le había puesto nombre, ¿ya? Y es años después que Pitágoras le va a poner el nombre, sí, a la actividad de reflexionar de esa época sobre cuál es el fundamento o esencia o principio del mundo, que se llama en griego argé, ¿ya? Él le va a llamar filosofía, filosofía. Ahora, desde la antigüedad, los griegos consideran que la filosofía busca el placer, el saber por el saber. ¿Cómo que el saber por el saber? O sea, la filosofía es una búsqueda del conocimiento, del saber, solamente para deleitarse con el conocimiento, con el placer. O sea, decir, yo sé. Es como escuchaba hace unos minutos atrás a un youtuber, ¿ya? Que bueno, pues tiene doctorado en física. Él ha estudiado ingeniería y estudió física al mismo tiempo. Ya tiene doctorado, siguió cursos,
en Suiza, en un acelerador, en un laboratorio que tiene un acelerador de partículas, no cualquiera llega ahí, por si acaso, ¿ah? Salió con las primeras notas, etcétera, etcétera, ¿no? Un hombre que lo tenía todo, podía haber buscado empleo en cualquier universidad, porque cuando se doctoró, su tesis, tuvo la más alta calificación, ¿no? Pero este hombre cuenta que conoció a los 22 años eh, el universo a través de un libro de Hopkins, ¿ya? Steve Hopkins, sí. Eh, Leí un libro que le aperturó el mundo donde él cuenta, pues, ¿no? Que cuando estudiaba física no estaba estudiando, pues, la relatividad de Einstein, los agujeros negros, ¿no? Este, mm, claro, el universo múltiple, nada de eso, hasta que descubre ese libro y se empieza a enamorar del saber. Bueno, y se dedica a divulgar a través del YouTube, ¿no? Es famoso. Bueno, también en el Facebook aparece. Date un voltio es su página. Bueno, y él está narrando su historia. O sea, llegó a lo que quería, que era el conocimiento. ¿Para qué? ¿Para ganar dinero? No. Era para saber. A eso le llamamos el saber por el saber. De repente te está pasando. Tú quieres postular a San Marcos para ingresar a San Marcos y quieres una carrera no porque te va a dar dinero para comprar tu auto, tu depa, no, no, sino que vas a estudiar porque te apasiona, porque sientes que te satisface, porque sientes que te realizas como ser humano y es tu objetivo en esta vida tener esa carrera. Irónicamente, en nuestra sociedad, te doy un plus, ¿ah? Cuando tú eres lo máximo, ¿ya? Te buscan y quieren que trabajes para ellos, ¿no? De repente no lo sabes, sí, sí, te buscan. ¿Por qué? Porque sabes. Te apasiona tanto el saber que sabes más que aquel que se ve obligado a estudiar por una exigencia. O sea, por exigencia de tener cosas. No, cuando te apasiona algo, lo estudias de tal forma y lo transmites de tal forma que contagias, pues, que te contagias. Bueno, ya. Entonces, este saber por el saber es simplemente es un amor al saber, no porque te va a dar dinero, no por una cuestión práctica, no porque te va a dar prestigio, te van a decir que eres el doctor o la doctora. No, 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 simplemente porque sabes, ¿no? Así. Simple satisfacción, alguien podría decir. Bueno, pero continuemos, continuemos. Definición. Ya, la filosofía hemos visto la definición etimológica, el significado de la palabra, pero ¿qué es en tiempos modernos? Y, y diremos que no hay una definición, hay muchas definiciones, muchísimas definiciones. Ahora, acá decimos, ¿no? Diversas definiciones acerca de lo que es la filosofía. Por ejemplo, para que veas, ¿no? Que hay muchos que han desarrollado filosofía, ¿no? Para Marx, la filosofía, Carlos Marx, sí, el padre del comunismo, ¿no? Para Marx, la filosofía es una actividad práctica que consiste en transformar el mundo, no en interpretarlo, ¿no? La 11ª tesis de Feuerbach. Es un libro, ¿no? Tesis sobre Feuerbach se llama. Ahora, para Heidegger, Martin Heidegger se llama un oficial nazi al servicio, claro, de la SS, al servicio de Adolfo Hitler en la Alemania nazi. Bueno, el partido nazi, ¿no? Coactaba a muchos científicos e intelectuales a enrolarse en sus filas. Bueno, él decía, Martin Heidegger, que la filosofía es el extraordinario preguntarse por lo extraordinario. Ya bueno, te he puesto dos, ¿no? Acá vamos a ver también dos. Hay muchas, hay dos. Tenemos la de nuestro gran amigo Aristóteles, ¿ya? Que nos dice que es una ciencia teórica, que estudia los primeros principios y las primeras causas, ¿ya? Principios y causas. Por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la esencia del universo? O sea, cuando preguntas cuál es la esencia del universo, estás preguntando de cuál es el principio, cuál es la causa, qué originó este universo, ¿ya? ¿Qué es lo que hace diferencia a otros universos? ¿No? O como los seres humanos, ¿no? ¿Cuál es la causa por la cual surge el ser humano, ¿no? ¿Cuál es la esencia del ser humano? ¿Qué los diferencia de otros seres, ¿ya? O sea, especulación, alguien podría decir, ¿no? Alguien podría decir. Pero céntrate en esto. En términos más simplificados, para Aristóteles la filosofía es teoría,
elaborar teorías. Para Wittgenstein, la filosofía no es un cuerpo de doctrina, sino una actividad, acá, actividad, remarquemos eso, por favor, una actividad que consiste esencialmente en esclarecer las proposiciones del lenguaje. En términos más simplificados podemos decir, para Wittgenstein la filosofía es una actividad que estudia aclarar el lenguaje. El lenguaje se expresa en proposiciones. ¿Qué es una proposición? Una proposición es una oración donde tenemos sujeto, verbo, predicado. ¿Estamos? Bien. Entonces, para Aristóteles, la filosofía es una teoría. Para Wittgenstein es una actividad. Una actividad es una aplicación, es una cuestión práctica, es acción que consiste en aclarar el lenguaje. O sea, estas definiciones que hemos puesto son totalmente opuestas, contradictorias. Mientras uno plantea que es una teoría, el otro plantea que es una actividad, una acción práctica, claro. ¿Ya? Eso es Wittgenstein. Una forma de reconocer a los filósofos es que hacen cosas increíbles y muchas veces incomprensibles. Por ejemplo, ¿no? Acá tenemos a Wittgenstein, como lo puedes observar. Es un hombre que peleó en las 2 guerras mundiales, ¿ah? Una como combatiente y la otra como enfermero. O sea, no piense que los filósofos pues eran o son personas que están en un escritorio y leyendo. No, no, para nada. Son hombres también de acción. Descartes era capitán, René Descartes era capitán del ejército de los Países Bajos, que se conoce como Holanda, ¿no? Ya, de los Países Bajos. Y peleó una guerra, la guerra de liberación o de independencia en los Países Bajos. Ya, bueno. Bueno, Sócrates también fue guerrero, ¿no? Sí, peleó 2 guerras. Ya, bueno, pero continuemos. Son hombres peculiares, ¿no? Quedémonos ahí, Laura nos va a ganar. Avancemos. Origen histórico de la filosofía. Origen histórico. Origen histórico. ¿Qué quiere decir? Acá me pregunta, ¿la filosofía es una ciencia o conocimiento? Quizá abarca más de ello. Va a tomar el tema sobre la alegoría y la caverna. Más adelante lo vamos a ver, ¿ya? No, la filosofía no es una ciencia, ¿ya? Es aquel que persigue, ya, ¿qué es la ciencia? En términos generales, una ciencia es un conocimiento o un conjunto de conocimientos. El filósofo las persigue. A ver, en tiempos del Renacimiento, ¿ya? Una cosa era el filósofo y otra cosa era el filósofo naturalista. Newton era un filósofo naturalista. Hoy en día decimos científico, estamos, pero filósofo naturalista en su época se le llamaba a Newton y a todas las personas que se dedicaban a hacer ciencia o investigación científica. Muy bien. En tiempos antiguos, el filósofo era aquel que buscaba, reflexionaba, buscaba la verdad. Y aquel que la tenía, la verdad, que tenía el conocimiento, se le llamaba sabio. Esa es la diferencia entre sabio y filósofo. El sabio es lo que hoy ha devenido en científico, porque el científico tiene un conocimiento, pero ya vas a ver que después empiezas a reflexionar y van a haber sorpresas, ¿ah? Recuerda que la ciencia surge de la filosofía. Tú dirás, pero profe, un momentito, a mí me han enseñado otra cosa, que en Mesopotamia ya había medicina, había aritmética, eso es ciencia, y que Egipto, donde se inventa la geometría, eh, ya había ciencia antes que surjan la cultura griega. Y yo te diré, no, en términos estrictos no eran ciencia, eran técnicas. ¿Cuándo se hace ciencia? Cuando le das un cuerpo teórico, cuando estableces axiomas, cuando estableces teoremas, cuando estableces procedimientos, ¿ya? Claro, escribes un libro, se podría decir, ¿no? Con esa teoría. Y eso es lo que hizo Euclides. Euclides es el padre de la geometría, pero la geometría no nace en Grecia, ¿no? O mejor dicho, nace como ciencia en Grecia, pero ya existía como técnica exacto, en Egipto. Ya, bueno, continuemos. Este, origen histórico de la filosofía, ¿no? Recién he visto el chat, ¿no? Ahora ya está en línea. Origen histórico, el origen, ¿ya? No el surgimiento propiamente, origen. Acá hablamos del origen cronológico. Cronos, dios del tiempo, ¿verdad? Lógico viene de
Logos, ¿qué significa logos? Tratado, estudio, ¿no? ¿Te acuerdas? Logos, significa, es griego, sí, significa tratado, estudio. Bueno, significa varias cosas, pero acá nos quedamos con solamente estudio, tratado, ¿no? O sea, el tratado del tiempo, sí, acá está hablando del origen histórico. ¿Cuándo surge? Y diremos siglo sexto antes de Cristo. ¿Cuándo surge? Siglo sexto antes de Cristo. ¿Cuándo? Siglo sexto antes de Cristo. ¿Dónde? Va a surgir acá, en Asia Menor. No acá, acá está Europa, esto es Europa. Acá no surge, en Europa no, acá. ¿Dónde exactamente? Aquí lo tenemos remarcado, en el Asia Menor. Mileto. En Mileto va a surgir. ¿Y por qué no surgió en Atenas? ¿Por qué no surgió en eh, Esparta? Ah, por una cuestión muy peculiar. Es cierto, se desarrolla más en Atenas que en Esparta, pero hay influencia, sí, pero más en Atenas, ¿no? Y claro, en el siglo de oro de Pericles. Pero ahí no surge, no se origina, es llevado los griegos. Recuerda que esta es una colonia griega. Hoy en día, esa colonia griega fue desaparecida en el siglo, si mal no recuerdo, siglo segundo o siglo tercero antes de Cristo. Claro, por los persas, pues los persas destruyen todo eso. Ciro creo que es quien destruye, ¿no? Mileto. Hoy en día esa región, ese territorio es un país y se llama, exacto, Turquía, es, ¿no? La tierra de Falmagul, ya, Turquía. Entonces, no surge en Europa, surge en el Asia Menor. Siglo sexto, origen cronológico, porque hay otro origen. ¿Cuál es? El circunstancial. Es decir, las circunstancias, las situaciones que atraviesa una persona. Y Aristóteles es claro, ¿no? Y te dice, cuando las personas se admiran o se asombran de algo, va a surgir la filosofía. ¿Pero por qué surge la filosofía? Mira, porque cuando nosotros nos asombramos o admiramos de algo, de pronto surge la pregunta, ¿por qué es así? Un ejemplo, solamente un ejemplo. Para aproximarse, ¿ya? Una metáfora, podríamos decir. Eh, Sucede que tú has ingresado a la universidad, ¿no? Y te dicen, elige dónde quieres ir, y tú dices, quiero irme a escalar, aquí en el Perú, por ejemplo, el Huascarán, el Nevado del Huascarán, ¿no? Que está en Ancash. Y bueno, te vas por allá y observas pues en cielo despejado, parece que las estrellas están ahí, cerquita, que es necesario solamente levantarse un poquito para coger una estrella, ¿no? Te da esa sensación, ya, te estás admirando, te estás asombrando. Esa es una emoción. Luego de eso, ¿qué va a pasar? Y te preguntas, ¿qué hay más allá? ¿Cómo es posible? ¿Estamos solos en este mundo, en este universo? ¿Habrá solo un universo? Hoy en día sabemos que no hay un universo. Hay múltiples universos que ni sabemos que existen, pero teóricamente, prácticamente no sabemos, no podemos corroborar eso. Hay quienes dicen que hay que atravesar un agujero negro, que eso nos va a llevar a otro universo, ¿no? Pero teóricamente sí. Pregúntale a tu profe de física, él domina y te puede demostrar matemáticamente, ya, obviamente es su campo y lo hará mucho mejor que yo, matemáticamente la existencia de esos otros universos. Claro, es otra teoría, ¿no? Pero en fin, entonces vamos que el origen circunstancial está haciendo referencia a las situaciones o momentos que pasa la persona. El cronológico es al tiempo histórico. ¿Estamos? Claro, hay otros orígenes por lo cual tú eres filósofo, tú eres filósofa, ¿no? Tenemos lo que nos dice Karl Jasper, por ejemplo, que cuando estamos con las vivencias límite, ¿ya? Con las vivencias límite, surge la filosofía. ¿Cómo que vivencia límite? Sí, cuando te enfermas, cuando tienes un familiar que ha fallecido, cuando cuando estás agonizando también, ¿no? ¿Por qué yo? Dices, ¿no? ¿No? ¿Por qué a mí? ¿No? Ya, la pregunta no está atendida a la medicina, sino al más allá, ¿no? ¿Podemos hablar de un más allá? No lo sé. Ya, bueno, claro, la duda metódica, diría Descartes. Surgimiento, una cosa es el origen y otra cosa es cómo va a surgir. Son sinónimos, pero no es lo mismo. ¿Cuándo surge? Y diremos,
Los factores que hacen posible el surgimiento de la filosofía son un factor religioso, un factor geográfico, territorial, claro, un factor político, como el que tenemos ahora nosotros, un factor socioeconómico. El factor religioso implica que no hay una doctrina física. Nif, Nain, Not, Niek, no hay doctrina fija, ¿ya? O sea, como en nuestros tiempos, ¿no? Por ejemplo, en el Perú, hoy en día, pues hay una doctrina física, fija, claro, es el cristianismo, ¿no? Nadie duda que Jesús es Dios, etcétera, etcétera, ¿no? Ya hay toda la prédica. Pero no solo eso, hay un libro sagrado. En la época de los griegos no había libro sagrado. O sea, no había una Biblia, un Corán, no, 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 un Talmud, una Torá como los judíos. No, 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 eso no existía, ¿no? Tú has visto cómo salen los evangélicos hoy en día, ¿no? La Biblia en marca dice la palabra de Dios, arrepiéntete, ¿no? Dios nos está castigando con esta pandemia, ya se acerca la segunda venida, la parucia le dicen, pues, ¿no? La parucia, ¿no? Ya con su libro sagrado, ya. Eso no existía en la época griega. No, no existía. Siglo sexto, claro. En Asia Menor, claro, Mileto. Eso no existía. Habían varios dioses y libros sagrados no había. Ahora, el aspecto geográfico. Hay algo peculiar en los seres humanos, en nosotros, y también está en ti. Cuando tenemos múltiples necesidades, nos volvemos creativos. La necesidad es madre de la inventiva, pues. Nos volvemos creativos. Elaboramos cosas para satisfacer esa necesidad. En cambio, cuando lo tienes todo, te vuelves flojo, ¿no? Es bien recurrente, por ejemplo, los casos pues, de personas de familias muy humildes, ¿no? Que no tienen suficiente dinero o recursos para, por ejemplo, estudiar primaria o secundaria, se las ingenian. Pero una persona que lo tiene todo, ¿no? Generalmente en los sectores altos, pues los hijos no suelen nacer todos ellos o formarse todos ellos como eruditos, no, no, ahí tú ya sabes, ¿no? Tienden a la droga, etcétera. Bueno, en fin, peculiaridades. Ya, pero ¿eso qué tiene que ver, profesor, con el factor geográfico? Mira, sucede que cuando estamos frente a adversidades, sacamos lo mejor de nosotros, lo mejor de nosotros. En el aspecto geográfico, el territorio en Mileto, recuerda, Asia Menor. ¿Qué es lo que más abunda en el Asia Menor? ¿Bosques como, no, como el Amazonas que tenemos? No, desierto. O sea, no hay zonas cultivables, muchas zonas cultivables no hay, ¿ya? Claro, algunos se dedican al pastoreo, ¿no? Pero zonas cultivables no hay. No hay muchas en todo caso. ¿Y qué tenían? Recuerda que Mileto está frente al mar, ¿no? O sea, buscamos sobrevivir, no hay zonas cultivables, necesitas sobrevivir, alimentos, bienes y servicios. Entonces, buscando sobrevivir, tiendes a navegar, ¿no? Se inicia el comercio a través del mar. Y los marinos, pongámonos en contexto, ¿no? En esa época no tenían internet para distraerse, no, no había radios ni nada por el estilo. Bueno, y no existían los libros que hoy en día nosotros conocemos, o sea, no podían leer tampoco, ¿no? Así como nosotros podríamos leer con un libro, no. Hablaban entre ellos, dialogaban, ¿no? Entonces, en la ciudad de Mileto, al tener contacto con marinos comerciantes, ¿no? Fenicios, etcétera, etcétera, navegantes, tienen contacto con otras culturas y van observando o escuchan, observando es la palabra, ¿no? Que hay otras formas de pensar, otras divinidades, otra forma de ser felices, otra forma de organizarse, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, este aspecto geográfico de adversidades los llevó a reflexionar. Pero solo eso, no, 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 eso no basta, ¿no? Eso no basta. También está el factor político, haciendo un paralelo con nuestro país, ¿no? Que quieren vacar al presidente, otros dicen que es fraude, otros salen por la democracia, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Esas cosas. Eh, eh, ¿Qué está sucediendo?
que las personas empiezan a hablar, ¿no? Mucha gente sale a movilizarse, etcétera, etcétera, de un bando y de otro. ¿Eso qué implica? Que las personas se están interesando en la vida pública, o entiéndase, la actividad política. ¿Ya? Lo mismo pasaba en Grecia, había inestabilidad. ¿Ya? En Grecia, Atenas y Mileto. Recuerda que no había reyes, sino gobernantes, eran ciudades-estados, no era como en el Perú, pues por ejemplo en la época del incanato prehispánico, ¿no? Eran sociedades teocráticas. Y como eran sociedades teocráticas, o sea, gobernadas por los sacerdotes, ¿no? Entonces no podía surgir la filosofía, no podía surgir. En cambio, en estos países había gobernantes elegidos por los hombres libres. Claro, la democracia está surgiendo, ¿no? Bien, continuemos. El aspecto socioeconómico. En la sección anterior, puse un ejemplo que algunos jóvenes se sintieron heridos y se sintieron mal. No tienes por qué sentirte mal, eso era solamente un ejemplo, ¿no? No nos conocemos, ¿no? Esta clase parece una sesión espiritista porque no sé si me estás escuchando, no sé si estás ahí, de repente has prendido la computadora y estás por otro lado, no lo sé, ¿no? Entonces, eh, ya bueno, vayamos aquí. O sea, lo que quiero decir es que nada de lo que yo diga es para ofenderte, no, al contrario, es para sacudirte y te enfrentes a la realidad, ¿no? Podemos decir, empieces a reflexionar, empieza a tener este sentimiento de curiosidad, ¿no? Claro, eres joven todavía y hay muchas cosas que tienes que conocer. Ya, ese es un buen punto de partida, saber que hay muchas cosas por aprender, ¿no? Ya, el aspecto socioeconómico. ¿Qué quiere decir? Que hay personas que tienen que tener tiempo libre, lo que llamamos ocio productivo u ocio, ¿no? Tiempos de ocio. Pero esas personas que tienen tiempo de ocio, ¿ya? Tienen que tener a alguien que le produzca los bienes y servicios o alguien que le provea de bienes y servicios para satisfacer su necesidad. ¿No es cierto? Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Tú eres estudiante. Por supuesto que eres estudiante. Te estás dedicando a la actividad teórica, libros, leer, estudiar, ¿no es cierto? Sí. Ya, pero no estás produciendo tus alimentos, ¿no? No te has vuelto panadera, panadero, ¿no? O o estás elaborando tus productos, no, 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 tú vas y los compras, ya, pero alguien tiene que generar recursos, entiéndase, dinero para comprar bienes y servicios, para satisfacer tus necesidades básicas, para que puedas estudiar. Claro, esos son los padres, ¿no? Los padres. En el caso de los griegos, hay quienes producían la riqueza que era indispensable para que haya hombres que tengan ocio, o sea, los aristócratas. Exacto, eran necesarios los esclavos. Los esclavos generaban, llamémoslo así, ¿no? Los bienes y servicios y el tiempo indispensable que necesita el aristócrata o el amo, podemos decir, ¿ya? Para poder reflexionar. En tiempos modernos, pongámoslo así, ¿ya? Hay personas, como tú sabes, de condición eh, de economía precaria que necesita trabajar todo el día de lunes a domingo para poder brindarle cierto bienestar a su familia. Hay personas que no trabajan 12 horas, un poco más, ¿no? Formalmente 12 horas, pero mientras viaja y todo eso, con el tráfico, el estrés, etcétera, etcétera, ¿tendrá tiempo para reflexionar sobre la existencia humana, sobre el sentido de la vida, sobre el principio del universo? ¿Estará especulando o preguntándose si la teoría de la relatividad general es correcta? ¿Estará preguntándose si la velocidad de la luz puede ser medida? Y estará también reflexionando cómo puede ser medida la velocidad de la luz si es lo más rápido que existe en el universo. Y para poder medirla necesitamos un elemento de velocidad superior que la luz. Entonces, ¿cómo puedes decir que hemos medido la luz, no? Es increíble, ya, pero para tener esa reflexión necesitas tiempo, necesitas tener ciertas comodidades, ¿ya? Volvamos al tiempo del esclavismo, ¿no? Los esclavos eran necesarios para que surja la filosofía, para que
le den el tiempo suficiente al aristócrata para que pueda reflexionar, ¿no? Bien, entonces son 4 factores. No te olvides, 4 factores, 4. Religioso, geográfico, político, socioeconómico. 4 factores, 4. Continuemos. La actitud. Mira, es la actitud con C. Actitud con C significa costumbre, comportamiento, porque hay actitud con P. Estamos con P. Actitud con P, ¿ya? Significa o hace referencia a una habilidad. Estamos. Actitud con P, sí. En cambio, con C hace referencia a un comportamiento o conducta. Bien, la actitud. ¿Qué es la actitud? Antes de filosófica, ¿qué es la actitud? Es una predisposición, es una inclinación, una reacción a hacer algo. ¿Estamos? Pero filosófica quiere decir que es una actitud, una reacción, una predisposición ante estas situaciones complejas, o la realidad, llamémoslo así, porque la realidad es en realidad más compleja de lo que te imaginas. Ya, esta reacción de querer conocer más, de querer saber más, ¿no? A ver, lo vas a ver en la universidad, hay personas pues que estudian una carrera y de pronto están estudiando y de pronto otra carrera y bueno, ya un posgrado y otro posgrado y otro, no paran de estudiar. ¿Qué pasó ahí? Lo que está haciendo es buscar conocer, tener una mirada más, no sé si completa, más totalizadora, más general en todo caso, ¿ya? Más general. Porque el científico, su actitud es la de estudiar, la de querer aprender solamente un aspecto de la realidad. En cambio, el filósofo, su actitud es querer conocerlo todo. Claro, sabemos que eso es un imposible. Esa justamente es la desgracia del filósofo, del que quiere saberlo todo, pero la vida no le va a dar para saberlo todo. Bueno, y sin embargo continúa. A ver, las características de la actitud filosófica que la hacen peculiar y diferente a otras actitudes: ser radical, ser racional, ser problemática, ser crítica y ser totalizadora. Totalizadora. Bien, ahora, ¿qué más podemos decir? ¿Ya? ¿Qué más podemos? ¿Aló? Acá está, ya. ¿Qué más podemos decir? Que ser radical significa que estudia los fundamentos de la realidad. Los fundamentos, la esencia, puedes decir, también puedes decir los principios, también puedes decir las causas últimas, como decía Aristóteles, ¿no? Las causas últimas, la raíz, de ahí viene la palabra radical, la raíz, ¿ya? La raíz de la realidad, de lo existente, ya. Y ser racional, bueno, estas teorías que va a elaborar, ¿ya? Las va a plasmar, las va a presentar a través de un lenguaje. El lenguaje está constituido por conceptos, ¿no? Palabras, conceptos, ideas. Estos conceptos van a formar, o palabras van a formar oraciones, y las oraciones formarán, ¿qué cosa? Argumentos. Bien, va a buscar mostrarte o tratar de convencerte, todo depende. Más es mostrarte lo que está planteando, ¿no? O lo que ha encontrado, en términos teóricos, claro. Problemática porque encuentra nuevos problemas. Hay un momentito. Es problemático porque encuentra nuevos problemas. ¿Cómo es eso que nuevos problemas? Ya. Veámoslo de esta forma. Hay verdades que se van a considerar ya absolutas. No hay nada más que estudiar, ¿no? Es como cuando hablamos, pues, que el átomo es el fundamento de todo lo que existe. El átomo moderno, no el átomo de Demócrito, no, eso no. El átomo moderno, el átomo de Rutherford, de Dalton, ese. Pero hoy sabemos, pues, que hay partículas atómicas, ¿no? Que un átomo está constituido por un electrón, un neutrón, un protón. ¿Estamos? O sea, nos hemos ido más allá. Ya bueno, entonces, verdades absolutas para el filósofo no hay. Su actitud lo lleva a buscar en esas verdades absolutas, revisar esas verdades, y revisar esas verdades implica ¿qué? Implica generar más problemas, pues, más problemas, ¿no?
Es una especie del por qué, ¿no? Algo parecido. Ya, y crítica, profe. Bueno, la crítica en nuestra sociedad se ha hecho, lamentablemente, ¿no? Dentro del sentido común, como algo nocivo, algo malo. Y no es así. La actitud crítica en la filosofía hace referencia, o la actitud filosófica, esta característica crítica, hace referencia a observar, hacer observaciones en una determinada teoría, ¿ya? O sea, un cuestionamiento a una determinada teoría, a lo que digas, a tus argumentos, y encontrar errores y defectos. Y aquel hombre de la filosofía sabe, ya está internalizado en su mente, que todo lo humano es perfectible, todo lo humano es perfectible, ¿ya? Totalizadora. ¿Por qué totalizadora? Porque estudia los aspectos de máxima generalidad. ¿Cómo es eso? Ya, pongamos un ejemplo. Las personas con la actitud científica, ¿ya? Por ejemplo, la realidad, ¿no? La realidad, dentro de la realidad, hagamos teoría de conjuntos, a ver. La realidad. Imagínate que todo esto es la realidad. No, pero teoría de conjuntos no, pues, no podría ser. ¿Por qué? Vamos a hacer cuadrados, ¿ya? No, pero también vale esto, ya. Conjunto universal, todo el universo. Bien, pero en la realidad, en el universo hay seres vivos y pongamos ahí el conjunto de seres vivos, estamos. Pero también existe en la realidad eh, seres inertes, gases, ya ponemos conjunto de gases, fenómenos físicos, ya. Pero también existen reacciones entre elementos de la química, ya, nuevamente, ya la química, ¿no? Etcétera, etcétera, sí, hay varios conjuntos, todos esos interconectados, pues, son parte de la realidad, ¿no? Porque la realidad es el todo. Muy bien. El biólogo va a estudiar solamente un aspecto de la realidad, ¿no? El biólogo, la biología, es un conjunto, pero va a ir más allá, no va a ir más allá, porque solamente va a estudiar seres vivos, pues, pero en el universo hay más allá de seres vivos, ya. El científico va a estudiar regiones de la realidad, así, aspectos, pero el filósofo quiere saberlo todo, todo quiere saber, ¿no? Su condena es saber que no puedes saberlo todo. Recuerda que nuestra memoria, nuestra capacidad de memoria es limitada, ¿ya? Una supercomputadora tiene 100 veces más capacidad de almacenar información que nuestra cabecita. En nuestra cabecita, en nuestra memoria, solo podemos tener una determinada cantidad de información, porque luego lo olvidamos. Claro, el olvido es eso, ¿no? Cuando hay nueva información y la antigua información queda desechada, no es usada, cae en desuso, la olvidas y ese espacio es ocupado por la nueva información. Bueno, en fin, continuemos. Disciplinas filosóficas. Disciplinas filosóficas. ¿Qué es una disciplina filosófica, profesor? Un área de la filosofía. O sea, la filosofía es el todo. Y para un mejor estudio de la realidad, la filosofía se va a dividir en áreas especializadas. Por ejemplo, tenemos la ontología, la antropología filosófica, la nociología, la epistemología, la axiología, la ética, la estética y la filosofía política. Pero tú dirás, profesor, ¿son todas? No. Por cuestiones de examen solamente te presentamos esta. Hay más. Hay filosofía de la economía, filosofía de la matemática, filosofía de la técnica, filosofía de la tecnología, filosofía de la empresa, filosofía de la marina, filosofía de la fuerza aérea. N filosofías. Ya acá solamente unas cuantas. Profe, ¿y la ontología qué estudia? Onto, como tú puedes observar, acá está, ¿ya? Onto, es una palabra que significa ser, ¿ya? Eso significa ser en castellano, onto. Logía viene de logos, tratado, estudio, logos, ¿ya? Logos. Cocos dice, ¿no? No es cocos, es logos, ¿ya? Es logos, logos. Significa tratado, estudio, ¿ya? Bueno, significa más cosas, lenguaje, palabras, etcétera, pero quedémonos con tratado, estudio, nada más, nada más.
Bien, entonces él trataba del ser. Sí, ¿qué es el ser, profe? El ser, el ser es el fundamento de todo lo que existe. No entiendo, ¿cómo es eso? Ya, mira, si tú eres creyente, el ser supremo, el fundamento de esta realidad, quien creó esta realidad, etcétera, etcétera, es Dios. Pero si tú eres de las personas no creyentes, dirás pues que el ser es la materia, o sea, el fundamento de todo lo que existe es la materia. No se crea ni se destruye, solo se transforma. O sea, el ser es la materia. Ya, esos, bueno, las esencias también se ve en dentro de la disciplina llamada ontología, ¿no? La esencia del ser humano, la esencia del cosmos, etcétera, esencias, ¿no? Del ser. Ya, bueno, todo eso estudia la ontología. Luego tienes la antropología filosófica. ¿Qué estudia? Estudia al hombre. La antropología filosófica estudia al hombre. ¿Cómo es eso que al hombre? A ver. La antropología como ciencia, tú debes haber visto el prospecto, hay una ciencia social llamada antropología. Ya, bien, esta ciencia estudia las costumbres, formas de pensar del hombre que vive en las zonas rurales, ¿no? Por ejemplo, los aymaras viven en Puno, ya, el antropólogo va a estudiar esa sociedad. Los huitotos, los ashaninka en la selva, ya el antropólogo es un profesional, un hombre formado en la universidad que va a estudiar metodologías para estudiar esas sociedades. Claro, tú dirás, profe, ya que en Lima aquí no se estudia, porque esto no es zona rural. Ah, bueno, nos estudia el sociólogo, ¿ya? Muy bien, pero acá, profe, habla de antropología filosófica. ¿A qué hace referencia? Bueno, la antropología filosófica estudia al hombre, los tres básicos problemas del hombre. ¿Cuáles son? El origen del hombre, la naturaleza del hombre y la esencia, el sentido del hombre. ¿Qué nos difere? Claro, la naturaleza es, o esencia es aquello que nos diferencia de otros seres. El origen hace referencia a si somos seres creados o seres naturales, evolución. Y el sentido es, ¿para qué surgió el ser humano? Alguien podría decir, para conquistar el mundo. ¿Estás seguro? El cromañón, hasta hoy en día el cromañón o el neandertal, ya, el neandertal, o el homo habilis, surgieron para dominar el mundo. ¿Estás seguro? Bueno, o fue un accidente. ¿Qué fue? Ya bueno, eso lo aborda la antropología filosófica. La nociología, acá, nociología viene de noxis, ¿ya? Noxis, acá está, noxis, noxis, logía, tratado de estudio. Noxis significa conocimiento, pero solo estudia el conocimiento, no, no, acá atento, también estudia la verdad, pero la verdad va ligada al conocimiento, ¿ya? Pero no se menciona, pero es indispensable que sepas, ¿no? Ah, estudia también la verdad, ¿ya? La verdad, eh, la verdad. La epistemología, epistemología viene de episteme. ¿Qué significa episteme? Ciencia. ¿Qué es la ciencia? Es un conjunto de conocimientos. Por ejemplo, en Inglaterra no existe epistemología. Lo que nosotros acá en la universidad estudiamos epistemología, allá ellos le llaman nociología o teoría del conocimiento. ¿Ya? Son diferencias, ¿no? Peculiaridades. Cuando vayas a hacer tu posgrado en Inglaterra, probablemente te encuentres por ahí de repente con esa peculiaridad, pero ya te lo estoy adelantando, ¿no? Para que no te confundas. Luego tienes axiología. Axio viene de, claro, es griego. Axio significa valor. ¿Qué es el valor? Es aquella cualidad, es aquella propiedad, es aquel algo que hace que tú elijas cosas o que rechaces cosas. Ya, ese algo se llama valor. Luego tienes la ética, estudia la moral, el comportamiento humano basado en lo que es bueno y malo. Eso estudia la ética. La estética, la belleza. ¿Cuándo surge la belleza? Aristóteles decía, cuando hay simetría, cuando dos objetos son simétricos, son perfectos, entonces es bello. O sea, perfección va ligada a la belleza. Bueno, ese es Aristóteles, ¿no? Eso ya ha sido superado hasta cierto punto. La filosofía política, ¿qué cosa estudia? El Estado. ¿Cómo que el Estado? Eh, el número áureo, la proporción áurea, número de oro, ¿no? El pi. Ya bueno, no me voy a explayar demasiado, quiero llegar a las preguntas y respuestas. Ya, la filosofía política estudia el Estado, solamente el Estado, no, también la justicia social, claro, aquella que se da en los tribunales, ¿no? El Estado, estudia el gobierno, ¿de dónde surge el poder del Estado, de los gobernantes? ¿Por qué le tenemos que hacer caso a un congresista? ¿Por qué tenemos que mantenerlo si no hace nada, solamente pelea, ¿no?
y encima da leyes para sus amigos, para la empresa que le ha financiado la campaña. ¿Por qué le tenemos que hacer caso a los políticos tradicionales o todos los políticos? ¿Por qué tenemos que vivir en sociedades en las cuales haya jerarquías? ¿Por qué? Ya bueno, eh, la filosofía política va a abordar principalmente el Estado, pero todo aquello que va relacionado al Estado, ¿no? Hay una diferencia con el politólogo. Tú debes haber visto, los que postulan a derecho deben haber visto también una especialidad, politología, ¿no? Para ser politólogo. Ya, el politólogo es un científico social que va a describir el orden, va a describir la sociedad humana, el Estado, los gobernantes, etc. Va a hacer una descripción nada más. El filósofo político, en cambio, va a sugerir cómo tener una buena convivencia en sociedad, ¿ya? Cómo ser más justo, etcétera, etcétera. Claro, propone fórmulas de una mejor sociedad. A ver, veamos esta primera pregunta. Acá me dice Fabricio, me refería a cómo medir la perfección de los cuerpos, los griegos la utilizaban. Mm, sí, sí, vamos a estar de acuerdo en una parte, ¿no? Pero después ya me voy a explayar un poquito cuando hagamos algo de historia, ¿ya? Ahí. Para ser preciso, vas a ver que muchas cosas de las que conocemos no son tan precisas o son precisas en un determinado momento, ¿no? Eh, eh, a ver, veamos acá. Nos quedan 4 minutos. Dice, si revisamos los escritos de los filósofos más representativos de la historia, notaremos que ninguno de ellos buscó especializarse en algún ámbito específico. Ninguno de ellos, yo he resaltado, ya le he puesto negrita, en tus separatas aparece todo el mismo color. Esto es para que, recuerda, tienes que dar un examen y el examen, tú para ganar tiempo y obviamente responder más preguntas certeras, ¿no? Para así ingresar, tienes que buscar las palabras claves, ¿ya? En el enunciado para que con las alternativas coincidan y rápidamente des con la alternativa correcta. A ver, dice, ninguno de ellos buscó especializarse en algún ámbito. No buscaron especializarse, ¿no? En ningún ámbito específico, en nada en particular. Bueno, así Platón, Aristóteles, Sanusi, John Locke, etcétera, tuvieron como pretensión dar cuenta de distintos aspectos de la realidad, pero son aspectos no específicos, tales como el conocimiento, la belleza, el bien, la política. Fundamentalmente, esto se debe a que la filosofía, exacto, la filosofía tiene como, la pregunta sería, tiene como característica A, representa una ciencia formal. ¿La filosofía es ciencia? No, pues, Manan, Naif, Nif, Niek. B, ¿es totalizadora por naturaleza? Mm. O C, solo da cuenta de lo material. O D, rechaza todo tipo de dogmas. Escriban en el chat, por favor, si puedo ver el chat, ¿no? Nos falta pocos minutos, pero sí. Claro, la respuesta que me da, este, sí, contundente la respuesta. Sí, la respuesta es la alternativa B, totalizadora. ¿Cuál es la palabra clave que lleva a la respuesta? Es que te dice que no busca nada específico, solamente particular. Claro. El filósofo busca la generalidad, la totalidad, ¿no? Es una dulce condena, ¿no? Suena una frase poética, una dulce condena. No lo vas a saber todo, pero ahí estamos, pues. Está en nuestro ADN, ¿no? La capacidad de aprender está en el ADN. Bueno, esta última, ¿no? Es una actitud académica, en una actividad académica, un profesor de filosofía expresa lo siguiente: debemos abandonar la convicción de que la filosofía tiene la obligación de manifestarnos cómo es el mundo, ya que esta no es una tarea sino de las llamadas ciencias empíricas, las ciencias en general. Más bien considero que el filósofo debería preocuparse únicamente por establecer los límites de lo pensable y expresable. ¿El pensamiento a través de qué se expresa? Claro, palabras, lenguaje. A la forma aristotélica, entender la metafísica. B, el origen de la filosofía de la Grecia antigua. C, el carácter totalizador del quehacer filosófico. O D, la definición de Wittgenstein, ¿no? ¿Cuál sería en esta segunda? Hay quienes ya han dado una respuesta, ¿no? Exacto. Ya bueno, la hora nos ha llegado.
Les voy a dar las claves. Esas son las claves. La 2 es la D, ¿no? La de Bernstein. Ahí tenemos todas. Pueden sacarle una copia. Y eso sería todo por el día de hoy. Por favor, vengan leyendo para que me logren entender y hagan preguntas específicas de algo, de algún término tal vez que no logren entender. Y así pues nos pasamos a preguntas y respuestas y vas a ver que va a ser bonito estudiar, va a ser bonito aprender, vas a sentirte bien y de eso se trata. Bien, señores, eso es todo por el día de hoy. Bien, muchas gracias, muy buenas noches y hasta el próximo lunes. Recuerda que el lunes no empieza la semana empieza los domingos. Bien, eso es todo. Muchas gracias y muy buenas noches.